Bueno, a ver. Normalmente cuando pensamos en la creación de un nuevo gobierno o de una nueva nación, imaginamos algo parecido a una arquitectura monumental. Claro, como unos cimientos muy sólidos donde el cemento se va secando despacio. Eso es. Y los muros se van levantando con, pues, una precisión casi matemática, ¿verdad? Todo perfectamente calculado y ordenado. Es una visión muy reconfortante, desde luego. Esa idea de creer que las leyes y las instituciones encajan a la perfección, sin fisuras, como si fuera un rompecabezas. Y la verdad es que es el relato histórico que más nos gusta contar. Ya, pero luego te asomas a la historia real, y concretamente a lo que ocurrió en el segundo mandato de George Washington, y mira, olvídate de los planos arquitectónicos, Totalmente. porque no estamos viendo una obra en construcción ordenada en absoluto. Estamos viendo un barco con serias vías de agua en pleno huracán, que intenta desesperadamente no partirse en dos por los motines de la propia tripulación y las tormentas de fuera. Así que hoy nos sumergimos en el volumen 5 de la biografía escrita por John Marchand. Y la misión de este análisis a fondo es desmitificar ese periodo concreto. Sí, porque de calma majestuosa no tuvo nada. Fue una lucha a cara de perro por la pura supervivencia de la nación. Exacto. Y para quienes buscan entender cómo se construyen o, bueno, cómo casi se destruyen las instituciones, esto es oro. Es una clase magistral, en todos los sentidos, sobre el liderazgo bajo una presión extrema. Resulta fascinante observar cómo se gestiona el caos cuando todo el mundo a tu alrededor te exige que tomes partido. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el escenario de partida en 1793 es de película. O sea, Washington acaba de ser reelegido por unanimidad, pero la luna de miel dura un suspiro. Apenas nada, sí. Europa entera está en llamas tras la Revolución Francesa, y la opinión pública estadounidense exige entrar en guerra inmediata. Quieren devolverle el favor a Francia. Y para entender esa tensión principal hay que ver el choque de dos fuerzas inmensas, ¿no? Por un lado, tenemos a la calle. Había una lealtad emocional e ideológica profundísima hacia la antigua aliada. Lógico, veían su propio reflejo antimonárquico. Eso es. Pero por otro lado, Washington y su gabinete miraban los números con muchísima frialdad. Había una necesidad absoluta de autoconservación. Porque no tenían nada. Nada. Estados Unidos no tenía ejército, la armada sencillamente no existía y la economía pendía de un hilo. Entrar en una guerra europea equivalía a un suicidio nacional. Y entonces el gobierno, intentando salvar los muebles, emite una proclamación de neutralidad. Pero justo ahí, como si el destino quisiera ponerles a prueba, aparece en escena el nuevo ministro francés, el famoso ciudadano Edmund Genet. Una aparición estelar, pero vamos, de las peores posibles, porque Genet no aterrizó en la capital, en Filadelfia, para presentar sus credenciales de forma diplomática. Que va, que va. Decidió desembarcar muy lejos, en Charleston, en Carolina del Sur. O sea, a ver si lo entiendo. Es tal cual como si tienes a un invitado que llega a tu casa y en vez de llamar a la puerta para saludar, entra directamente por la ventana del patio, empieza a cambiar los muebles de sitio, invita a sus amigos y encima se pone a ignorar las reglas de tu casa. Es una analogía perfecta. Porque Ginette empezó a actuar desde el minuto uno como si Estados Unidos fuera una provincia francesa más. Sí, sí. Y lo fascinante aquí es que este choque puso a prueba la propia soberanía de la nación. Ginette no actuaba por ignorancia, hizo un cálculo. Sabía lo que hacía. Perfectamente. Sabía que el fervor popular por Francia estaba por las nubes y calculó, y casi acierta, que esa inmensa presión popular le permitiría pasar olímpicamente por encima del propio Washington. Y vaya si lo intentó, porque empezó a armar corsarios, privateers, en puertos estadounidenses. Reclutaba ciudadanos locales y llegó a establecer tribunales del almirantazgo en suelo americano. Y aquí te tengo que hacer una pausa obligatoria. Dime. Porque, a ver, ¿qué significa exactamente esto de montar un tribunal del almirantazgo? Para quien no esté familiarizado con el término. Pues mira, es un detalle crucial. Un tribunal del almirantazgo es una corte marítimo encargada de decidir si un barco capturado por un corsario es un botín de guerra legítimo o no. Vale. Al montar estos tribunales en Estados Unidos, Genet estaba literalmente usurpando el sistema judicial de la nación. Básicamente decía que las reglas en ese puerto las dictaban sus jueces franceses. Madre mía, una violación de soberanía colosal. Total. Marshall relata episodios flagrantes en los textos como la captura del barco británico Grange y, atención,
dentro de las propias aguas territoriales estadounidenses. ¡Qué barbaridad! Y luego está el detalle memorable del buque renombrado como Little Democrat, un barco que el propio Genet armó y mandó a navegar para atacar enemigos, desafiando directamente las órdenes explícitas del gobierno de que no abandonara el puerto. Y claro, ese nivel de insubordinación era una amenaza existencial. Genet llegó a amenazar con apelar directamente al pueblo, saltándose por completo el presidente. Pero claro, toda esta audacia de Genet no surgió de la nada, no. Se alimentaba de una profunda división interna. Exacto. Porque mientras el país se peleaba debatiendo si apoyar o no a Francia, Gran Bretaña, que estaba observando, empezó a asfixiar el comercio estadounidense. Aquí entran en juego los decretos británicos que autorizaban a su flota a confiscar cualquier carga de barcos estadounidenses que comerciaran en el Caribe con los franceses. Un golpe devastador para la economía. Y por si tener a los británicos robándote en el Caribe fuera poco, en el Atlántico los corsarios de Argelia empezaron a secuestrar a tripulaciones americanas. Así es. Lo que forzó a la nación a debatir cómo defenderse. Y se propuso en el Congreso crear una fuerza naval, una armada muy pequeña, de solo 6 fragatas. 6 fragatas, sí. Y aquí yo me tengo que parar otra vez porque tengo que intervenir con incredulidad. O sea, ¿cómo es posible que alguien se opusiera a construir 6 míseros barcos para rescatar a ciudadanos que estaban siendo secuestrados? Parece ilógico hoy en día, claro. Pero si conectamos esto con el panorama general y el miedo visceral de finales del siglo XVIII, tiene sentido. A ver. Para la oposición política, mantener un ejército y una armada permanentes era sinónimo de tiranía, de deuda nacional y de opresión al estilo europeo. Ya, el miedo a convertirse en lo que acababan de derrotar. Exactamente. En su marco mental, gobernar a través de la deuda era, cito, el sistema de tiranía más refinado. Preferían pagar un rescate. Preferían 1000 veces pagar un rescate a los corsarios o usar embargos comerciales antes que crear una armada que, en su mente, el gobierno federal pudiera usar luego para oprimir a sus propios ciudadanos. Qué perspectiva más interesante. Pero, mientras los políticos debatían sobre embargos y fragatas en la costa este, el interior del país estaba literalmente en llamas. El oeste era un polvorín. Presionado por amenazas tanto externas como internas, porque por un lado estaban los británicos atrincherados en fuertes dentro de territorio estadounidense. Contraviniendo el Tratado de Paz, sí. Y no solo eso, sino que incitaban a las tribus nativas contra los colonos. Lo que nos lleva al frente externo y a la campaña del general Anthony Wayne, y a esa victoria increíble en la Batalla de los Miamis. También conocida como la Batalla de los Árboles Caídos. Una escena visualmente brutal. Imagina las fuerzas indígenas escondidas y atrincheradas tras un caos de árboles que habían sido arrancados por un tornado reciente. Un terreno imposible para la caballería. Totalmente inútil. La infantería estadounidense tuvo que cargar con bayonetas saltando troncos. Pero el detalle geopolítico fascinante es que, muy cerca de ahí, los británicos observaban la masacre desde la seguridad de su fuerte. ¿Y por qué no intervinieron? Si llevaban meses armándolos. Porque intervenir directamente, o sea, que un soldado británico disparara a uno estadounidense, significaba declarar una guerra abierta. Y los británicos no querían otra guerra en América mientras intentaban contener a Francia en Europa. ¿Así que dejaron tirados a sus aliados? Y esa frialdad británica de no intervenir hundió la moral de las tribus y pacificó esa frontera. Vale, un frente menos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque pasamos al frente interno. Resulta que para pagar todas estas deudas militares, el gobierno impuso impuestos internos. ¡Ay, los impuestos internos! Sí, concretamente a los licores destilados. Y en el oeste de Pensilvania, esto provocó una auténtica rebelión armada, la famosa rebelión del whisky. Para esos agricultores de la frontera, el impuesto era un ataque letal a su medio de vida. Su única forma viable de vender el grano en el este era destilarlo en whisky. Así que unos 500 hombres armados atacaron la casa del inspector Neville. Hubo tiroteos. Quemaron edificios, obligaron a huir a los funcionarios e incluso detuvieron el correo federal. Un desafío absoluto al gobierno. Y la respuesta de Washington es abrumadora. No manda una carta. Convoca a 12.000 milicianos de varios estados. 12.000 hombres, es una barbaridad. Y se pone él mismo al mando. Es que se jugaban el país. Claro.
Es como si una empresa incipiente tuviera que despedir por la fuerza a su equipo fundador original para demostrar a los inversores que las reglas de la compañía van muy en serio. Es una buena forma de verlo. Marshall explica la fría dualidad de Washington en este momento. Primero intentó la amnistía, intentó el diálogo, pero sabía que la supervivencia del sistema republicano dependía de algo fundamental. Demostrar autoridad. Demostrar que las leyes que han sido aprobadas democráticamente en el Congreso no pueden ser anuladas por la violencia de una sola facción. Claro. Al final, la fuerza militar exhibida fue tan aplastante que la rebelión se disolvió por puro pánico. No se derramó ni una sola gota de sangre. Sofocó el problema de raíz. Efectivamente. Vale, entonces Washington había logrado apagar los incendios internos de la rebelión y los de la frontera con los nativos, pero la gran amenaza de una guerra total con Gran Bretaña por la captura de barcos seguía sobre la mesa. Esa era la gran nube oscura. Y para evitar la guerra, toma una solución pragmática que casi le cuesta su legado. Hablamos del Tratado de Jay. Washington envía a John Jay a Londres para negociar. Pero el documento que trae de vuelta es visto por la población casi como una capitulación. ¿Por qué causó tantísima furia pública este tratado? Bueno, el tratado obligaba a los británicos a evacuar los fuertes de la frontera, sí, pero el Senado tuvo que aprobarlo de forma condicional porque imponía restricciones comerciales muy duras. Tuvieron que suspender el famoso artículo 12, ¿no? Exacto, el artículo 12 limitaba drásticamente el comercio estadounidense en las Indias Occidentales y prohibía exportar productos clave como el algodón. O sea, un golpe bajísimo a la economía. A los ojos de los ciudadanos era vender el honor nacional y traicionar a su querida Francia. La gente estalló en indignación. Y tengo entendido que muchos ciudadanos condenaron el tratado sin ni siquiera haberse leído el documento completo. Sin leer una sola página se celebraban asambleas furiosas en Boston, en Nueva York, en Filadelfia. Es que fíjate en la ironía de la situación. Washington, que era el gran héroe intocable, el padre de la patria, de repente recibe resoluciones furiosas y ataques despiadados de todos los rincones del país. Fue el blanco de toda la ira. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo maneja un líder un rechazo público tan absoluto, tan implacable? Esto plantea una pregunta importantísima sobre el papel del liderazgo frente a la opinión pública. Washington sabía de sobra que el tratado era imperfecto. Él era consciente. Muy consciente. Sabía que era profundamente impopular. Pero también sabía que era la única forma de evitar una guerra calamitosa para la cual la nación, sin ejército y sin armada, no estaba preparada. Como vimos con el debate de las 6 fragatas, no tenían ni barcos. Así es. Y Washington eligió la supervivencia a largo plazo de la nación por encima de su propia popularidad inmediata. Aceptó ser el pararrayos del odio. Tragar con el coste político para salvar el país. ¡Qué fuerte! Es un sacrificio monumental. Bueno, pues repasando cómo todos estos años definieron a la nación, la historia que extraemos de estos textos de John Marshall demuestra algo muy crudo. Muy áspero, sí. La supervivencia de un nuevo sistema no va de gloria unánime. A menudo requiere decisiones profundamente impopulares. Requiere una frialdad enorme ante las pasiones desbordadas de la población y una estricta adhesión a la legalidad por encima de cualquier fervor ideológico. Mantener el timón firme cuando todos quieren que gires. Y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento bastante provocador, que va más allá de lo que cuentan los libros de historia y que merece la pena explorar. A ver. Si ese fervor popular, si esas sociedades democráticas tan apasionadas hubieran logrado torcer la voluntad del gobierno para unirse a la guerra de Francia, la República podría haber sido aplastada en su más tierna infancia. Y eso nos deja frente a una paradoja incomodísima. Exacto. Es posible que, en los momentos más críticos y frágiles de una democracia incipiente, la mayor amenaza para la supervivencia del pueblo sea precisamente escuchar sin filtros la voz apasionada del propio pueblo. Es una pregunta que resuena muchísimo, incluso hoy en día. Es para darle muchas vueltas. Ha sido un recorrido fascinante por la verdadera sala de máquinas de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en las fuentes, y nos vemos en el próximo análisis a fondo.